Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Construyendo Comunidad. Este episodio se llama ¿Quiénes somos CREA? Mi nombre es Brandon Anaya y yo voy a ser su presentador en esta segunda temporada. Soy comunicador social, estoy vinculado al proyecto CREA exactamente desde el año 2020, con justamente la primera temporada de este podcast, que en la anterior, en esta primera temporada, Edmundo López, quien nos acompaña, ya lo vamos a ver y lo van a presentar más adelante, estaba a cargo de la dirección y mi persona estaba a cargo de la producción. Entonces creo que tanto para Edmundo, voy a adelantarme a decirlo, probablemente no pensemos igual, pero a mí me emociona muchísimo dar continuidad a este proyecto que inició simplemente como una tarea más de la universidad para poder aprobar una materia. Estoy vinculado en el proyecto, hice mi proyecto de grado con el subproyecto 1 y el subproyecto 3 y actualmente me encuentro desarrollando funciones como gestor de investigación en el subproyecto transversal y con la coordinación de Hub del proyecto CREA UCB. En esta segunda temporada no voy a estar solo, me acompaña Carlita Andrade. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Fran, buenas, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá. Antes de continuar me presento, yo soy Carla Andrade, como bien decía Bran. Yo he estado vinculada al proyecto CREA, su proyecto 1 específicamente, desde el 2018. Empecé como asistente de investigación y bueno, estuve hasta septiembre de este año ya como investigadora en el proyecto. Entonces, para mí este proyecto tiene un valor muy importante en mi vida. Es un gusto más bien para mí poder estar aquí. Y bueno, nosotros ahorita para empezar el capítulo tenemos dos invitados igual súper importantes. Y para mí es un placer poder presentar a Edmundo López, a.k.a. Eddie. Él es comunicador social, actor, narrador y pedagogo teatral. Él fue proyectista investigador de su proyecto 1, del proyecto CREA, abordando la temática de violencia intrafamiliar en comunidad. Su proyecto plantea el inicio de la violencia como un fenómeno comunicacional. Por lo mismo, el proyecto no buscaba erradicar la violencia, sino más bien prevenirla, identificando primero los problemas comunicacionales que devienen en violencia. Gracias a su formación, se implementaron técnicas lúdicas tales como clases de teatro, presentaciones, cuentacuentos, entre otras, para poder trabajar dicha temática. Eddie, no sé si me faltó decir algo o aumentar algo más que quieras compartir con nosotros, que sea importante para que los que nos escuchen te conozcan un poquito mejor. No, para nada. Creo que es más de lo que me hubiera gustado, ¿no? Pero, porque, bueno, muchas cosas se pueden decir, pero no, contento de estar aquí, contento de encontrarse con viejos amigos, así que nada, gracias por tan buena y pomposa presentación. Gracias a ti, Eddie, por haber aceptado ser parte de este primer episodio, pero no solamente vamos a contar con la presencia de Edmundo López, sino también de otra persona bastante reconocida dentro del proyecto CREA. Él es Martín Cabrera, es licenciado en psicología por la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba. Actualmente es docente investigador de la universidad, adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Es consultor externo con ONGs en temáticas de familia, es psicólogo clínico, investigador de su proyecto 1 del proyecto CREA, acá en Cochabamba, abordando la temática de proyectos de vida y representaciones sociales de género. Fue consultor externo para su proyecto 3 y el transversal del proyecto CREA, desarrollando trabajo de construcción y mantenimiento relacional con la comunidad de Tiraque y también en procesos de sistematización, autoevaluación y desarrollos de espacios de formación. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Igual, nos ha faltado decir algo que quieras que aumentemos tal vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, querido Bran. No, hermano, que yo creo que igual súper pomposa la presentación, les agradezco un montón. Es un lindo espacio y me alegra mucho volver a verles a ti, a Carlita, a Eddie. Es realmente muy placentero para mí volver a verles, poder compartir esto, poder charlar un rato, y te agradezco por la presentación. No sé si soy tan conocido, al menos para ustedes espero que sí. Así que para charlar hoy, mil gracias por la invitación, más bien. Igual, amigo, muchas gracias a ti por haber aceptado ser parte de esta segunda temporada. Bien, vamos a comenzar hablando específicamente de cómo es que ustedes
se enteraron del proyecto y cuáles fueron sus primeros encuentros ahora con Crea, pero antes y también en mis tiempos, que cuando nos llamábamos Blir. Por orden de edad, Edmundo, dale. Oh, qué atropello. Bueno, vamos a empezar por el más joven entonces. A ver, bueno, hay que ser honestos, ¿no? Con todo esto. Y originalmente a mí me decían Blir y me daban ganas de vomitar, ¿no? La primera experiencia fue traumática, fue espantosa. Era por una materia de la U, cuando estábamos estudiando, que nos tocó hacer cosas con el Blir, ¿no? Como que pequeñas tareas, pequeños trabajos, mucho antes incluso de cuando hicimos la primera temporada, ¿no? Que eso también fue en alguna materia. A través de, si no estoy mal, de la materia de educomunicación empezamos a ver algunas cosas y la verdad para mí fue lo más pachorro de la vida, y en ese momento con Brandon juramos nunca más trabajar con el Blir. Claro, bueno, la primera impresión es lo más importante, ¿no? Felizmente pienso que se dieron otras oportunidades de conocernos nosotros y el proyecto, y descubrir toda la magia que hay por dentro, ¿no? Todo el trabajo, todo lo que se hace de fondo. Quizás la primera presentación no fue la ideal porque era quizás muy erudita para el momento académico en el que nosotros también nos encontrábamos, pero después sin duda creo que he descubierto también un lugar mágico, ¿no? De mucho encuentro, también de muchos desafíos, ¿no? Pero sobre todo que ha terminado siendo parte fundamental de mi formación. Así es, creo que igual algo súper importante y de todo esto que cuenta, toda esta anécdota que cuenta el mundo, es quién nos ha presentado el proyecto por primera vez, ¿no? Eso igual creo que es súper importante. Yo personalmente, no sé si les ha pasado a ustedes, Carlita, Martín, Eddie, yo tengo como una relación así de pareja tóxica con el proyecto hasta el día de hoy, incluso, ¿no? Tengo que admitirlo, con el perdón de las jefas. Pero, a ver, la persona que nos ha presentado, me voy a permitir decir su nombre, es Alfonso Alarcón. No digo que haya sido una muy mala presentación, pero yo me acuerdo lo siguiente, ¿no? Sí, vamos a trabajar con el Blir y hay que hacer esto, vamos a tener que ir a hacer esto, y ellos nos van a dar esto y no sé qué. Y claro, y creo que fue Edmundo el que hizo la pregunta, ¿y qué significa Blir? Y ahí voy a dejar que responda Edmundo exactamente igual como respondió Alfonso en ese momento. Y vamos a hacer para que ustedes vean y sientan lo que nosotros hemos sentido en ese momento. Yo obviamente voy a ser Brandon, Edmundo va a ser Alfonso, ¿no? Alfo, ¿y qué significa Blir? Es una buena pregunta. Puede ser muchas cosas, pero en el fondo no estoy tan seguro. Es algo flamenco que lo hablan en la región flamenca de Bélgica. Pero tiene que ver algo con investigación y universidades y cosas así, ¿no? Que se hacen. Sí, fue casi que lo mismo, así hasta las mismas palabras, pero bueno, Edmundo y yo compartimos esa experiencia, ¿no? Porque hemos sido compañeros desde el primer semestre de la carrera. No sé, en tu caso, Martín, Carlita, ¿cómo ha sido su encuentro con el proyecto? Dale, Martín, te escuchamos y luego yo complemento con mi experiencia. Súper, Carlita, gracias. No, y me alegra que lo hayan comentado así, porque un poco así como contradictorio pensar en una experiencia muy erudita y el Alfonso con sus ambigüedades. Lindo. No, ¿saben qué? Me hacen pensar en que creo que mucho de la primera experiencia que tienes con el Blir y en general todo lo que construyes después con este espacio, con Crea ahora,
tiene que ver con la gente. Yo a los chicos las he conocido ya habiendo estado 2 años en el proyecto y había tenido incluso estudiantes de comunicación a mi cargo, siendo yo tesista todavía, que no se han vinculado de la misma manera. No das el 100% de ti. Lo que el mundo decía me ha sonado mucho y me ha gustado mucho porque yo creo que ustedes dos particularmente, entre varias personas que han estado en Cochabamba, porque me imagino que la dinámica en las otras veces es diferente, ha sido que se han dado la oportunidad de descubrirse a sí mismos en este espacio, que no sé si parta de que sea el BLIR, sino que es de ustedes, ¿no? Imagino que les sucede a donde van. Pero claro, el BLIR ayuda un poco en la lógica de que, como dice el mundo, te permite encuentros y desencuentros, ¿no? Es bien retador. Para mí ha sido, en realidad, aún más retador porque no tenía un Alfonso ambiguo. Yo tenía a una Andrea Vargas, que ha sido mi tutora, que me ha presentado esto, a la que le tenía demasiado respeto. Ella ha sido mi docente. Voy a decir que ha sido la docente no solo más estricta, sino creo que también de la que más he aprendido, y en la misma lógica, con caídas terribles, ¿no? Es como, realmente cuando he tenido oportunidad de pasar clases con ella, me he sentido estúpido muchas veces. Entonces, ha sido súper retador, y tenerla a ella presentándome la oportunidad de trabajar ahí, con además un proceso de doctorado que ella estaba empezando, con la posibilidad de, digamos, ir codo a codo a hacer lo que íbamos a hacer, introducirme en la investigación, ha sido súper lindo. De hecho, así ha sido, ¿no? Yo he empezado mi proyecto de tesis y el BLIR en Cocha en los primeros años hacía una presentación para las materias de taller de grado de todas las carreras. Entonces, yo honestamente no tenía tema de tesis, no tenía dónde ir, no tenía nada que hacer. Sí sabía que quería investigar, me gusta. La verdad es que eso es algo que sí ha venido desde antes, pero no sabía muy bien qué hacer. Y yo tenía que definir mi tema, háganme cuenta, el 2 de febrero, y esta presentación era el 8. Entonces dije, ¿sabes qué? Tienes que darme un par de semanas a la docente del taller porque voy a ir a esta presentación, me voy a dar una vuelta y allá decido y te cuento, ¿no? Como es característico de mí, siempre para última hora. Entonces me he permitido con lo del BLIR un poquito así como despacio para poder ir, y la verdad me ha encantado, me gusta mucho. Primero por la gente que estaba ahí, ya lo vi al Marce Guardia, ya la vi a la Andrea, ya lo vi a un montón de personas que estaban por ahí interesadas, y me llamó mucho la atención. Pensé que podía aprender mucho de ellos, entonces me metí, pero ha sido sumamente traumático porque, claro, yo no sabía que estaba entrando a un proyecto que estaba empezando. Entonces los chicos han empezado el 2020 y yo he hecho mi tesis a inicios del 2018. Entonces he entrado junto con los primeros ingresos de los doctorantes, cuando estaban haciendo los convenios, cuando estábamos empezando a conocer la gente, por lo que nos ha tomado, voy a decir, prácticamente 3 o 4 meses conocer nomás Tiraque, ¿no? Como quien va y turistea y se hace unos cuantos cuates por allá. Entonces, claro, como tesista sufres un montón, pero tienes tiempos institucionales y hay que cumplir con entregar perfiles, pero yo tengo una habilidad especial para hacer las cosas a último momento, así que no ha sido mucho problema. Habilidad perfeccionada. No, por completo, hermano, es mi licenciatura. Yo no soy psicólogo, soy tardólogo. Genial. Bueno, al menos lo reconoces, Mike. Por supuesto, lo trabajo también, juro. Muy bien. Sí, mira, y escuchándolos me doy cuenta que mi experiencia ha sido un poquito distinta a la de ustedes, tal vez como decían también porque soy de La Paz, digamos, de la regional La Paz. Yo entré a CREA cuando todavía era igual BLIR, digamos, en 2018 me llamaron. Yo ya había egresado de la carrera, todo, y me llamaron porque yo había estado antes vinculada en el ICC como pasante. Ya estaba en otros proyectos, pero me llamaron específicamente para para que esté como supervisora de campo. Justo era para el primer levantamiento de la peli. Para quienes no la conocen, Natalie Guillén, que también era doctorante del proyecto 1, y ahora su proyecto 1. Y me encantó. Realmente me encantó, era la primera, ya había trabajado antes en investigación, pero ha sido mi primera experiencia haciendo investigación en el área rural, ¿no? En comunidades y pucha, así. Bueno, ya vamos a tener más tiempo para hablar de eso seguramente, pero así es una experiencia increíble para mí, es pelear con los perros de las casas,
tener que cruzar ríos así descalzos porque tenemos que cumplir con la cuota de entrevistas y todo aquello. Entonces realmente para mí ha sido así como que decirlo amor a primera vista, ¿no? Y ya después sí ha sido una relación, debo decir, un poco tóxica con desencuentros, encuentros y todo aquello. Pero sí, realmente ese ha sido mi primer encuentro con el proyecto CREA, ¿no? Y ya poco a poco ya les vamos a ir contando un poquito más. Entonces, claro, justo eso, ¿no? Me ponía a pensar cómo, digamos, de la primera experiencia que tenemos con el proyecto, vamos construyendo y al final tenemos ya, me imagino, espero, otra percepción del proyecto, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es o ahora para ustedes el proyecto CREA? Bueno, para mí todavía es difícil escuchar la parte de CREA, ¿no? O sea, a mí me revienta todavía eso de Es flamenco, hermano. Sí, una huevada. Para mí es Blir, ¿no? Para mí es Blir porque, claro, aquí sueno como un viejito así bien arraigado a sus costumbres, ¿no? Así como que no, esto no era así. Pero digo, para mí es Blir porque de esa forma es que se ha transformado para mí también, ¿no? De esta experiencia fea, digamos, ¿no? Ha ido a la segunda experiencia que tenía que ver con el podcast, con conocer gente, que teníamos que viajar precisamente para poder hacer estas entrevistas, que era la idea, un proyecto grande que terminó más truncado que el demonio, porque el día que salía nuestro vuelo a Tarija era el día que pusieron la cuarentena, entonces quedamos tronadísimos, es un viaje que nos debemos, fuertísimo, espantoso, traumante. Y claro, después viene la parte de la tesis, ¿no? Que al igual que Martín estábamos recontra perdidos y es como que me ha dado la oportunidad, y ahí ha sido donde empezó a nacer la parte del amor, de unir mis dos carreras, ¿no? mis dos pasiones, y de trabajar una parte del teatro que cuando yo estudiaba teatro hace bastante tiempo, siempre me llamaba la atención, pero nunca terminaba de ejercerla, como es el teatro social, lo que se denomina teatro social, ¿no? Y a partir de todo eso, que uno empieza a engancharse, que ya empieza a entrar a campo, que quizás con la entrada a campo que debía haberse hecho el 2020, todo hubiera sido aún más maravilloso. Pero era Blir, o no, seguía siendo Blir, sí, o no, tal vez una hediondera, pero las cosas se dan como se tienen que dar, y era Blir, ¿no? Entonces es el Blir que he odiado, el Blir que he llegado a amar, a encariñarme, a hacer un hogar, ¿no? Porque tantas veces que nos veíamos, yo les decía, ya no, los veo hasta en la sopa, así, ya. Y algún momento le decía a Brandon, acabo este maldito proyecto y no quiero volver a verlos más, ¿no? Y aquí estamos. Y aquí estamos. y uno siempre vuelve, ¿no? A los viejos lugares. Pero sin duda alguna tiene parte de eso, ¿no? De esa magia, de ese encuentro, de poder juntar dos pasiones, y era antes de que se llame CREA, ¿no? Entonces por eso es que lo tengo así como Blir bien amarradito a mí, porque me permitió muchas cosas, ¿no? Me permitió volver a reconectar con mi primera profesión cuando había decidido mandarla al tacho, ¿no? Porque llegó un momento en el que dije, no, yo ya estoy harto de enseñar teatro y de todo lo que tenga que ver con eso. Y pum, llega mi tesis en comunicación social y decido enseñar teatro para prevenir la violencia y detectar las partes comunicacionales. Entonces también me permitió reconectar con eso. Entonces ahora es diferente, ¿no? Si antes me decías Blir y el estómago se me revolvía, yo creo que ahora me dices Blir y me brillan los ojos, se me dilatan las pupilas, ¿no? Porque como decía Martín, puede ser que tenga que ver mucho con nosotros, pero creo que también tiene que ver mucho con la gente que hace esto. Y así como hay gente que te saca de las casillas y que te dan ganas de agarrar un cohete, amarrárselo a la espalda y mandarlo a Tanganica,
descubres muchas cosas, conoces otras realidades, ¿no? Te haces más humano, pienso, ¿no? En muchas cosas. Y eso ha sido fundamental para que logre tener esta relación, ¿no? Que definitivamente ahora ha cambiado y es diferente. Súper, gracias, Eddie, por tu respuesta. Me quedo con lo último que decías, ¿no? Y efectivamente siento que el estar vinculado al proyecto CREA te hace más humano. Es algo así súper bonito y que sí, luego lo vamos a ir profundizando. Martín, no sé si nos quieres contar un poquito, si para ti primero sigue siendo el BLIR, o ya lo puedes ver como proyecto CREA. No, el anciano es él, no yo. Ya. No, en realidad creo que para mí ha sido bien emocionante ver que se ha convertido en CREA de alguna manera, porque, claro, fuera de las connotaciones que ha tenido BLIR al principio, porque era así como los del BLIR, la logia, ¿no? No se metan con ellos porque son el Dios terrible, así, muy fuerte en la universidad, y nunca he entendido por qué. No por completo, en realidad. Me gustó mucho que alguien se ha ocupado de nombrar esto. Es casi como cuando tienes un hijito y tenerlo, digamos, como hacían los viejitos antes, ¿no ve? Que no les ponían el nombre hasta que los bautizaban, que en realidad de eso se trataba el bautizo, de ponerle el nombre. Y era así como, qué lindo el bebé. Y ahí estaba el bebé. Y claro, es con cariño que le dices el bebé, pero jamás tuvo un nombre. Entonces ponerle un nombre ha sido como verlo crecer, ver darle unos pasos diferentes, ver que además ya no depende todo de ti, sino que depende de otras personas y que va a depender de sí mismo también en algún momento. Entonces, eso ha sido súper lindo, pero al mismo tiempo, yo todavía pienso en lo que dice el Eddie, en estos brillos que te salen de los ojos cuando dicen BLIR, y sí los tengo, y al mismo tiempo todavía me revuelve la panza. O sea, todavía tengo, o sea, es, como ustedes decían, creo yo, una relación aún un poco tóxica porque vamos y volvemos, ¿no? Es como, me da la impresión de que, así como una lógica medio de vale todo, entras a que te revienten, te haces dar una buena paliza en unos 5 rounds con un peleador profesional y tú no le has pegado un puñete a nadie en tu vida. Y claro, sales sabiendo pelear un poco más de lo que sabías, te das una vuelta por la cuadra y te dan ganas de que te peguen otra vez, entonces te vuelves a subir. Es bien rudo, ¿no? Y los veo, o sea, yo he escuchado de Lady lo mismo, ¿no? Es no quiero verte, Marletín te veo hasta en la sopa, otra vez estás aquí y hola Eddie, estamos en un podcast, ¿no? Con el Brandon una vez hemos tenido una discusión hasta las 3 de la mañana por teléfono. Y ahora nos tenemos que ver las caras todos los días. Y yo sé, Carlita, que también has tenido un espacio. Yo también me he dado un espacio para dejarlo un tiempo. Me he dedicado a otras cosas y en algún momento te vuelve a llamar, ¿no? Entonces, honestamente me preocupa un poco. Porque sí, siento que hemos crecido mucho con esto. Le tengo un cariño especial. Pero también me parece que tengo esta sensación de que he entregado mucho aquí como para poder darme la vuelta e irme, y si me doy la vuelta y me voy no sé muy bien a dónde iría. No es que no tenga oportunidades, no es que no trabaje, de hecho trabajo en 3 cosas más aparte de esto, porque además con esto solamente no da para comer. Pero no sé, es así como es un amor bien tóxico. Te quiero mucho, Proyecto CREA, no me quiero ir, no te quiero dejar. Me dueles, pero no me quiero ir, ¿no? Entonces, no sé, se ha convertido en un proyecto muy bonito porque, claro, al principio era mi espacio para hacer mi tesis, luego un espacio para hacer algo mientras descubría qué era lo que quería hacer para subsistir. Luego, cuando he aprendido a trabajar y he podido hacer esto y varias cosas más, se ha convertido en un perjuicio. Después se ha convertido en no solo una ventana, sino un ventanal de oportunidades para hacer 1000 cosas, no solamente laborales, para relaciones personales, para tener amigos, para conocerme, relacionándome con gente que por ahí no me hubiera relacionado de otra manera. Pero me queda esta espina, ¿no? De decir, hay cosas que definitivamente no están bien, no es que me quedo solo porque quiero, hay algo más aquí súper tóxico que hace que
cada vez que hay oportunidad mete el pie, ¿no es cierto? Entonces, pero igual sacamos cosas positivas de esto. Totalmente cierto. Tal vez, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo igual no me quería quedar sin comentar esto, ¿no? Para mí igual al principio el BLIR era así como algo súper, voy a decir, abstracto, ¿no? Me decían, vas a entrar a ser supervisora de campo para el proyecto BLIR, y yo, ya, pero ni idea, ¿no? O sea, yo lo único que quería saber era sobre qué temática iba a trabajar y con quiénes, ¿no? Y ya. Y luego me seguían hablando de otros proyectos, de proyecto 1, 2, 3, y yo, pucha, qué raro, ¿no? Así, nunca terminé de entender. Hasta el año pasado, ¿no? Que justo con este cambio de nombre y todo, como que ya entendí un poquito más de los otros proyectos y dije, por eso somos el proyecto 1 y ahora su proyecto 1, digamos, y por eso los otros proyectos y por eso el nombre. Y para mí el que le hayan cambiado el nombre a Proyecto Crea es como que le han dado esta imagen, ¿no? Porque antes para mí seguía siendo como muy, muy abstracto, o cuando venían otras personas y me preguntaban que es el proyecto 1, digamos, del BLIR, pucha, no sabía cómo explicar, ¿no? Era así como que realmente me costaba, ¿no? En cambio, ahora que se llama Proyecto Crea, me es más sencillo. Bueno, ahora ya no tanto, porque no lo explico, pero antes no lo explicaba. Era más sencillo explicarlo desde el Proyecto Crea, que creo que también le da una identidad súper bonita y nos permite también darle nombre a esta relación muchas veces tóxica, pero nos permite también hacer eso, ¿no? Totalmente. Sí, es verdad. Bueno, creo que todos coincidimos con eso, ¿no? El hecho de que ahora nos llamemos Crea es como un borrón y cuenta nueva, pero no del todo, porque obviamente no podemos dejar atrás todo lo que hemos trabajado estos 5 años, pero creo yo, el que ahora nos llamemos Crea, ¿no? A mí al menos me emociona, es como dices, ¿no? Ahora somos Crea, tenemos un equipo de comunicación, entonces te motiva a seguir, ¿no? A seguir con esta relación tóxica, entre comillas, que creo que los cuatro hemos coincidido. Y en realidad aquí yo quiero aprovechar, hacer un paréntesis. La más tóxica es la de él, por si acaso. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Tengo porque que él es como este discípulo de Jesús, que no me acuerdo quién es, que lo niega 1000 veces. Pedro. Es exacto. Él es igualito, o sea, con el físico de Pedro Picapiedra, pero siendo el Pedro de la Biblia. Porque él la primera vez juró que no iba a volver a trabajar con el BLIR nunca. Y cuando trabajamos la segunda vez, y en broma en este podcast, exacto, en broma una docente le dijo, seguro vas a terminar haciendo tu tesis con el BLIR, antes muerto que hacer un proyecto con ellos, no los quiero ver, jamás voy a hacer algo con el BLIR, su tesis en el BLIR. Y ya haciendo la tesis, no, yo acabo esto y mando todo a volar, yo no voy a trabajar nunca en el BLIR, ni bien acabo voy a darme vuelta de la universidad y no volver. Y aquí lo tienen como parte del comunicación en el BLIR. Así es. Y en realidad a eso va este paréntesis que quiero hacer, que es también un espacio publicitario para las personas que nos están escuchando y que probablemente están enterándose de qué es Crea, de que antes era BLIR, ¿no? Y tal vez tienen la intriga ahí en la cabeza, entro, no entro, ¿qué hago? Pucha, me están diciendo que es tóxico, qué sé yo, ¿no? Pero hay cuatro puntos importantes que yo quiero rescatar de toda esta charla que hemos tenido hasta ahora. Y el primero, y creo que el más importante de todos, es el hecho de que si tú, que estás escuchando o estás viendo este podcast y has estado en la misma situación, y no sé si Carlita, porque no nos ha comentado, pero si has estado en la misma situación que Edmundo, que Martín, que yo, que no tenías ni la menor idea de tu tema de tesis o de proyecto para titularte a la universidad, por el motivo que sea, aquí estamos. Crea es tu mejor opción ahorita. Y bueno, en otros episodios ya vamos a hablar de esto que decía la Carlita, de los otros subproyectos. Además de su proyecto 1, que es del que más hemos estado hablando, hay otros 5 subproyectos más, ¿no? Ese es el primero. El segundo punto que te puede motivar a que te vincules a Crea es a partir de la experiencia del mundo, ¿no? Si tienes igual 2 pasiones, que es tu carrera y alguna otra formación artística, alguna otra formación, no sé, ahí ya depende de cada persona. En Crea tienes esa oportunidad, ¿no? Puedes vincular ambas pasiones, puedes hacer investigación. Lo lindo de la investigación en Crea es que no es
la investigación tradicional, la típica y cerrada, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad, por ejemplo, como Edmundo, hacer teatro. Tenemos la oportunidad, como yo, de hacer un aptapi e investigar haciendo un aptapi. ¿Dónde? Dime, ¿dónde vas a ir a investigar comiendo? Es casi imposible, creo yo. No sé, yo no conozco otros proyectos que trabajen haciendo investigación y al mismo tiempo estén comiendo, por ejemplo, ¿no? El cuarto, exactamente. Además, y ahí hay un tema irónico también que lo vamos a, espero que nos dé tiempo para hablarlo más adelante, pero me voy a ir al tercer punto, y tal vez el fundamental en realidad, es si te gusta la investigación y te llama la atención esto de probar la investigación de otra manera, ¿no? Aquí está CREA, ¿no? Que puedes aprovecharlo, puedes tú mismo potenciar tus capacidades y explotarte a ti mismo para lo que decía el mundo, hacer teatro social y en general hacer investigación social con el fin de mejorar la calidad de las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Y finalmente, el punto en el que todos hemos coincidido y que estoy seguro que tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, también vas a coincidir, es la relación tóxica. Si la relación tóxica te persigue a donde vayas, o incluso tú eres una de las personas que sabe que es tóxica y que vive de relaciones tóxicas, pues qué mejor que todo esto que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque al final, a pesar de esta relación tóxica que al final todos seguimos vinculados, seguimos trabajando y a la larga estamos felices, creo, con lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Nada, hay estas anécdotas, ¿no? Estas anécdotas que son divertidas, que hasta cierto punto tal vez igual y avergüenzan, pero al final, ¿no? Es lindo el trabajo que hacemos en CREA. Creo que hay una cosa, ¿no? Que es, claro, si se preguntan cómo pueden seguir ligados a algo tóxico, y es que en realidad la magia de esto está en trabajar con las comunidades, ¿no? Las comunidades son lo que termina atándote, ¿no? Los vínculos que generas con las comunidades, nosotros acá en Tiraque, hacen que quizás la parte tóxica, que es el tema administrativo, burocrático, de reuniones y demás, pase a un segundo plano, porque lo que interesa es lo que estás haciendo con esa comunidad, ¿no? Cómo trabajas con esa comunidad, cómo tú das tu grano de arena y aportas algo y estás ayudando en algo, pero a la vez cómo esa comunidad te está enseñando y te está ayudando en muchas otras cosas que quizás a simple vista tú no las ves o no tenías idea, pero la comunidad termina aportándote tanto como profesional como persona, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que lo que nos mantiene aquí es todo el trabajo que se hace con las comunidades, ¿no? Esos vínculos que uno termina generando, ese despedirse con un abrazo después de una clase, pucha, yo quiero aprender más de esto, que te dicen cuando te estás yendo, o las cosas que te van enseñando, así de, mira, esto aquí se hace así, esto asá, bla, bla, bla. Yo creo que eso es lo que nos mantiene, ¿no? Entonces, si vamos a publicitar, creo que es importante decir que es un espacio de encuentro con comunidades, ¿no? Si les gusta conocer más, adentrarse, digamos, en otra realidad, en otras culturas, y crecer de diferentes maneras, creo que sin duda también es lo que están buscando, ¿no? Y lo tóxico queda en un segundo plano. Perdón. Sí. No, más bien creo que nos has leído la mente a la Carlita y a mí, porque la siguiente pregunta en realidad era esa, ¿no? Era que ambos nos comenten su experiencia con las comunidades y qué tipo de actividades han estado realizando, ¿no? Martín, tal vez quieras complementar también a lo que decía el Eddie a partir de esta pregunta. Sí, en realidad no sé si, a ver, depende de cómo leas comunidad, ¿no? Yo creo que con esto he aprendido dos visiones y ha sido súper importante y muy lindo para mí. Y ya dejando la broma de lo tóxico, creo que es pues parte de la vida adulta, ¿no? No hay un trabajo perfecto. Definitivamente creo que hay que dejar de romantizar la idea de que
vas a encontrarte un lugar donde te traten bien, donde todo vaya bien, donde los tiempos sean perfectos, lo administrativo y lo logístico sea perfecto, hagas todo lo que te gusta, tus jefes te asciendan mañana. Yo creo que va de ponerle tu esencia a esto, y por eso decía, creo que para mí el BLIR, ahora el proyecto CREA, me ha enseñado una doble visión de lo que es la comunidad. Primero, me ha enseñado a lidiar un poco conmigo mismo, con un entorno al que no estoy acostumbrado, y esto creo que yo lo he podido escuchar de prácticamente todos los jóvenes con los que hemos trabajado, incluidos los de la comunidad. En Tirac, que he tenido oportunidad de ir más bien a todos lados donde estoy trabajando. El proyecto CREA en las 4 sedes. He ido a Bucarani, he ido a Siminuela, he ido a San José, y cada vez que me he encontrado con un joven de ahí, o me he encontrado con un investigador como ustedes, como la Carlita, bueno, ¿para qué poner más nombres? Son miles que hemos trabajado aquí. Lo primero es esto, ¿no? Aprender a lidiar con un entorno al que no estás acostumbrado. Si tú eres de la ciudad con gente rural, gente del área rural con gente citadina, pero en una lógica distinta, ¿no ves? O sea, de curiosidad genuina, de intención de construir algo juntos. No sabemos muy bien qué, al menos desde mi punto de vista. Yo no sé si a ustedes les han pasado, pero imagino que tenían un poco más de certeza de cuáles iban a ser sus temas. Yo he entrado cuando, como les decía, cuando todo esto ha empezado, y era como que nadie tenía peregrina idea de lo que iba a hacer. Entonces realmente era, contame un poco de ti, quiero saber qué te aqueja, qué pasa contigo, quiero que conozcas también mi objetivo, a qué estoy viniendo, qué es lo que estoy haciendo. Entonces me ha dado oportunidad, creo, a mí de entender a la comunidad rural desde otro punto de vista, porque como citadinos vamos con algunos prejuicios horribles, ¿no?, de cómo funcionan las cosas, y también con mucha ignorancia, porque a veces asumes que tienen más acceso a cosas que para ti son muy normales, que definitivamente allá no, ¿no? Entonces haz de cuenta que tienes que hacer una impresión de listas porque tienes que presentar tu descargo para cuando vuelves porque te están dando viáticos, y no hay una fotocopiadora. Y sorprende, y de repente dices, ¿cómo puede ser posible? Y ves a los chicos jugando Free Fire, todos online, y son dicotomías una con la otra, ¿no ves? Bien particular, pero son realidades que no conoces, y no conoces hasta que estás ahí, por un lado, pero por otro creo que también comunidad ha hecho que yo me baje de ese pedestal donde creo que me sentaba desde arriba, desde donde veía esta realidad, y decir, sí, muy universitario, muy leído, muy preparado, muy todo lo que tú quieras, dame una pala y una picote y voy a matar todo lo que plante. Todo lo que plante lo voy a matar. No hay 1 centímetro de saber en mi cuerpo acerca de agricultura. No hay 1 centímetro de saber en mi cuerpo de manejo meteorológico, de saber cuándo va a llover, de qué hago con la lluvia, de encender un fuego, es decir, muy poco, ¿no es cierto? Entonces, realmente creo que me ha permitido también construir una comunidad en la universidad, y de repente me veo ahí molestando y changueando a mi jefe, al Marcelo Guardia, que podría ser mi papá tranquilamente, que tiene mi edad. ¿Cómo es, Marce? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vamos a tomarnos un trago si quieres, no sé. Son cosas así como que te ayuda a ponerte a nivel y en perspectiva, y te ayuda a crecer, ¿no ves? Una construcción de comunidad desde la lógica de voy a ir y voy a trabajar contigo, pero no estoy trabajando desde mi saber así de universitario, de psicólogo, estoy trabajando contigo con el genuino interés de conocerte y de que esto que estoy haciendo no sea solo mío, no sea tuyo también. Cada quien con sus propios objetivos, pero de los dos. Y yo creo que ahí está eso que hace rato decíamos así como tóxico, pero que en realidad no es pues esto a lo que no estamos acostumbrados, de construir una relación donde sabes que estás dejando algo tuyo y estás apostando a que la otra persona ponga ahí, que se convierta en un nuestro. Y obvio, si tienes un nuestro muy bonito, no te quieres ir, lo compartes, tienes intención de quedarte ahí. Entonces, para mí eso ha sido probablemente lo que más me llevo, ¿no?, del trabajo con la comunidad, y esta conexión la tengo con la gente de Tiraque, pero también la tengo con ustedes, aunque no hemos podido trabajar muy de cerca, lo ha generado, lo tengo con los jefes, lo tengo
con todos los que hemos podido compartir un espacito de esto, porque nos han permitido participar y poner de nuestra parte, y nos han permitido permitirles también a ellos poner en lo que nosotros estábamos haciendo. Aquí, en realidad, a mí me gustaría, amigo Eddie, que comentes para complementar esto que nos hablaba Martín, las actividades, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hemos realizado en general? Bueno, cuando éramos proyectistas nosotros, y también las que sabes que se hayan estado realizando, se hayan realizado a lo largo de este tiempo con CREA, ¿no? Sí, claro. Bueno, voy a tratar de ser mucho más breve porque igual el tiempo va apremiando. Podríamos quedarnos horas seguramente, pero no es la idea. Es definitivamente un intercambio de saberes, ¿no? Sea lo que sea que vayas a hacer o lo que vos pienses que vas a hacer, es un intercambio de saberes. Entonces, de las actividades que hemos hecho como investigadores, bueno, yo estando presente hemos hecho talleres de teatro porque era algo que ellos querían aprender, ¿no? Les llamaba mucho la atención hacer teatro, aprender esas cosas. Entonces hicimos talleres de teatro, talleres de edición de video, de TikToks, concursos de TikToks, porque a ellos les encanta hacer, y si no hacen, ven dibujos, obviamente muchas otras técnicas que son como más puntuales de investigación, como photo voice, storytelling, etcétera, pero que tienen que ver mucho con lo artístico. Y algo fundamental para el funcionamiento de estas actividades era ser parte, ¿no? Eso es algo con lo que yo me puedo jactar de eso, felizmente, pero con lo que yo insistí harto, ¿no? Porque antes de nuestra participación era, hay que hacer esto, y nosotros los ayudamos con preguntas que tengan. Y una vez que yo empecé a hacerme cargo de los talleres de teatro, fue como, nada de ustedes ayudan, ustedes no ayudan a nada, ustedes entran y actúan con ellos y aprenden con ellos y hacen, ¿no? Entonces después era como que, ay no, yo la quiero a la profesora Ivonne, no, yo quiero al joven del sombrero, no, el que tiene el moñito, así de pelearse para ver con quién querían trabajar. Y claro, que en las ideas de ellos, en su plantear y mostrarnos, compartirnos su realidad, también estemos nosotros inmersos, ¿no? Entonces lo tenías al doctor Marcelo Guardia, actuando de vendedor de frutas de un mercado clandestino, al que querían refundir los pobladores en una historia, y la tenías a la magíster Ivonne Rojas actuando de mamá golpeadora, ¿no? Y tenías a Natalie Guillén así bailando con los otros chicos. Entonces era parte de... Entonces ese tipo de actividades que permiten este intercambio de saberes, de mira, yo sé teatro y yo te enseño a hacer teatro, pero tú me enseñas cómo se come esto, tú me enseñas el lugar, me enseñas matemáticas, porque yo no soy muy bueno y por lo visto tú eres bastante, ¿no? Entonces, desde cosas que pueden parecer lógicas, como decía, ¿no? De la parte rural, etcétera, a cosas que ellos sabían muchísimo más que yo, ¿no? Como cómo se hace un TikTok, ¿no? Yo en mi vida había visto TikToks y ellos, ay, no, pero mira, Eddie, tienes que hacer así, que mira, es gracioso, ¿no? Entonces, esas son las actividades, ¿no? De eso se trata lo que hace el BLIR también, ¿no? De este intercambio de saber. Sí, creo que todos los que nos están escuchando, me imagino igual, deben querer saber un poco más sobre algo más en particular, ¿no? Porque es como que estamos hablando de manera muy general, como muchas actividades, muchas cosas, mucha información para todos los que a lo mejor son ajenos a todo esto, ¿no? Y escuchar un poquito de estas actividades creo que nos ayuda a aterrizar y a que la gente pueda entender un poquito más qué hacemos, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. No sé si ambos pueden compartirnos alguna anécdota en la que, que hayan podido sacar de todo el trabajo que han tenido con las comunidades, pero que tal vez nos ayude también a rescatar alguna reflexión sobre todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Difícil escoger una. La verdad es que creo que la actividad más interesante que he tenido, que me ha llamado mucho la atención y que me ha desubicado por completo, porque lo que dice el Eddie, tienes que insertarlo
en una lógica de un proyecto de investigación con componentes transdisciplinarios, con enfoque complejo, con técnicas participativas, con metodología. Bueno, podemos sentarnos a hablar y tertuliar de la epistemología, de todo lo que implica esto. Entonces es bien complicado porque es hacer de lo difícil algo sencillo de explicar, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió una vez que tuve que ir a Tiraque. Esto normalmente lo contaba porque la experiencia claro, nosotros decimos viajes 1 hora, tampoco es tanto, pero es estar sentado en un trufe y cruzar una provincia completa, entonces definitivamente no es sentarse en el auto cómodo, ¿no? Las primeras veces que íbamos en trufis de las paradas que son las establecidas. Y hubo una ocasión específica en la que he pensado en que estaba arriesgando en vano mi vida. Creo que esa es la que, así como el punto cúspide de todo lo que ha implicado esto para mí y una pequeña reflexión de por qué ha valido tanto la pena. Iba en el camino, voy a ser muy breve, y es un camino que es una recta de doble vía, súper ancha durante prácticamente 40 minutos y luego un zigzag de unos 10 minutos de subir una montaña súper empinada hasta llegar a Tiraque. Claro, 6 de la mañana, con mucho frío, todos bien abrigados, seguramente mal dormidos. El chofer en la parte recta no tenía mucho conflicto, ya para cuando llegábamos a las curvas y estaba todavía oscuro, pues te adormilaba un poco y en algunas curvas iba cerrando los ojos, ¿no? Entonces, mientras cerraba los ojos en las curvas, yo estaba sentado a su lado y decía, me voy a morir, porque había un acantilado así como de 50 metros de caída y me daba miedo incluso despertarlo, porque por ahí lo asustaba y le daba un tirón al volante y realmente nos moríamos. Entonces, ha hecho que de ahí en adelante me lleve unos dulces y me siente adelante y codee al chofer y le invite para que no se duerma. A la vuelta de ese mismo viaje me ha sucedido que nos hemos quedado más de lo habitual porque hemos tenido que ir a visitar unas comunidades y el chofer estaba con unas copas, entonces además era el final de la tarde y de repente la carretera estaba en construcción, entonces había un gran sector de carretera que no tenía luz. Entonces, mala combinación, un chofer ebrio, luz solamente del auto, tarde-noche cuando el sol se está poniendo rojo, terrible, terrible. Ese día llegado a mi casa y he pensado en que iba a abandonar mi tesis, porque estaba haciendo justo mi tesis de investigación y he dicho, no es posible, no puedo ir más en estas condiciones, me voy a morir, esto no vale mi vida y no quiero ir más. Esta anécdota la he recordado después de prácticamente 2 o 3 años porque he decidido continuar, particularmente porque me acordé lo que habíamos hecho ese día y ese día ha sido la primera vez que una muchachita se ha acercado a mí y como decía el Edmundo, me ha agradecido por darles un espacio para poder hablar. Yo he trabajado mucho con jóvenes en tesis de investigación. Me he dicho, ¿sabes qué? Si tú nos escuchas, yo creo que nos va a escuchar el resto. Hace que cambie tu perspectiva por completo, porque además yo sí les había explicado que era para mi tesis, pero tenían la sensación de que las cosas podían cambiar y me han hecho creer a mí también que con lo que estaba haciendo podía cambiar algo más. Y eso ha hecho también que una vez que termine mi tesis, le dé continuidad a este tema y aborde otros más y continúe haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, de repente te enseñan, no solamente hasta desde el saber, digamos, cognitivo, mental, te enseñan a saberte en tus emociones frente a las cosas también. Y eso ha sido muy lindo para mí. Creo reflexivamente que otra vez cambiando la idea de lo tóxico, definitivamente lo que hace que nos quedemos al final del día es que damos de nosotros aquí y suceda lo que suceda, tenemos un compromiso con esto. Entonces ha sido muy lindo. Muchas gracias por la anécdota, Martín. Creo que sí, ¿no? Nos deja pensando a todos. Eddie, no sé si quieres compartirnos igual alguna anécdota que igual te haya llevado a estos niveles de reflexión. Sí, justo
una clase en la que, una clase digo, bueno, un encuentro en realidad, en el que teníamos que hacerles hacer un ejercicio de teatro que constaba en una publicidad. Ellos tenían que promocionarnos algo, un producto totalmente inexistente que tenga que ver con cualquiera de los 4 temas que estábamos: soberanía alimentaria, violencia intrafamiliar, manejo integral del agua, y había familia y redes sociales, una cosa así. Con esos 4 temas, un producto. Ellos tenían que crear un producto y hacer un comercial. No sé, yo te ofrezco con este desarmador, si te haces así la tuerquita de la cabeza, entonces vas a empezar a comer sano, una cosa así. Y ahí descubrí que cada uno de los pequeños pasos que habíamos dado había servido para generar un vínculo, porque cuando yo, que me tocaba dirigir a mí, decidí hacer una pasarela de los investigadores y ponerlos adelante. A ver, necesito 10 que vengan a trabajar con tal, y ver cómo se peleaban por algunos, o silbaban, o iban y abrazaban a otros, como a la Ivo, por ejemplo, así, ¿quién quiere trabajar? Y ni bien vieron que salía la Ivona, así, corrían. Eso me mostró, porque inmediatamente mientras yo veía eso, pensaba en la primera vez que habíamos entrado, ¿no? Y cómo era de esa distancia, cómo tal vez por su cultura, a los hombres no nos miraban. Las chicas cuando hablaban, si no miraban al piso o miraban abajo o a la pared, pero no te miraban o no te hablaban directamente, y cómo después abiertamente corrían y te abrazaban y te hacían bromas y te jodían también. Esa vez descubrí eso, y fue cuando, o sea, no lo descubrí, tomé conciencia, ¿no? Simplemente llegó el momento de hacer retrospectiva y de ver cuánto habíamos crecido sin darnos cuenta. Y fue cuando nos dijeron, no sabía que esto se podía hacer así, no sabía que podíamos aprender cosas haciendo teatro. ¿Por qué no hacemos más de estas cosas? ¿Por qué no vienen al colegio a enseñarnos estas cosas? Y ya eso que charlaban, que todas las veces que íbamos nos sacábamos una gran foto, ¿no? La primera es una foto que se ve fría, espantosa, así de todos, como que... Y la segunda los tienes haciendo cuernitos, haciendo caras, abrazándose, sonriendo. Quitándole el sombrero al Marcelo Guardia. Sí, exacto, ¿no? Entonces fue ese momento, sobre todo rescato el momento en el que podía ver desde arriba el escenario, porque por suerte ellos tienen un teatro, entonces trabajábamos teatro en un teatro, como yo veía desde el escenario todo el vínculo que cada uno de los chicos había ido generando con cada uno de los investigadores y viceversa, ¿no? Entonces creo que esa anécdota ha sido la que ha terminado de embolsillarme y de decir, ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena todo lo que hemos venido trabajando. Sí, gracias Eddie, gracias Martín. Qué lindo cerrar con esto, ¿no? Porque al final, si escuchamos detalladamente todo lo que hemos estado hablando, creo que el punto fundamental que todos rescatamos es el trabajo en comunidad, ¿no? Es como realmente nos podemos bancar absolutamente todo por la gente con la que trabajamos, ¿no? Y suena cliché incluso, por aportar nuestro granito de arena con ellos, ¿no? Con las comunidades, desde nuestra parte profesional, desde nuestra parte artística, no sé, desde nuestro propio contexto incluso, ¿no? Desde nuestra propia experiencia con otras actividades también. Entonces, creo que eso es lo bonito, lo más bonito de CREA desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, como todo tiene un inicio, también tiene un final, y lastimosamente hemos llegado al final de este primer episodio titulado ¿Quiénes somos CREA?, ¿no?
Yo, antes de dar pie a que las personas que me han acompañado, nos han acompañado a Carlita y a mí, se despidan, quiero primero agradecer al equipo de comunicación del programa Crea UCB por haber dado continuidad a este lindo proyecto, ¿no? Y realmente por todo el trabajo logístico que hay detrás, por todo el trabajo de producción que realmente implica bastante. Eso no es un día, no es una hora, son varios días, varias semanas. Incluso sé que Made lleva con esta idea, por lo menos debe llevar unos 3 meses, si no es que es más tiempo, ¿no? Entonces, gracias Made, gracias Ale, gracias Isa. Igual sé que vas a colaborar muchísimo con nosotros, pero no estás ahora, Santi. Muchas gracias por también ser parte del equipo, con ese entusiasmo, con esas capacidades que tienes para poder sacar adelante este proyecto del podcast, ¿no? Y también lo decía al inicio, y me voy a permitir hacer algo que probablemente está en realidad fuera del guión, y es desde mi ya ejercicio profesional, este es uno de los primeros encuentros donde realmente estoy ejerciendo mi profesión, y una de las cosas que más me encanta en mi profesión, que es justamente esto, la comunicación radial, específicamente la creación, producción de podcast, ¿no? Y recientemente he tenido la oportunidad de compartir mi experiencia con uno de mis hermanos, ¿no? Que ha llegado de España, y jamás había visto a nadie de mi familia, a nadie de mi entorno, ni siquiera a mis mejores amigos, a la gente con la que me relaciono tanto, estar tan emocionado por lo que hago y por lo que soy, como lo ha sido mi hermano, ¿no? Entonces me voy a permitir dedicar este primer episodio, esta segunda temporada a ti, Leandro, que sé que estás súper emocionado, sé que estás esperando este episodio tanto como lo estaba esperando yo. Muchas gracias de verdad por tu apoyo y esa emoción que me has demostrado cuando te he comentado acerca de lo que yo hago y lo que me gusta hacer, ¿no? Con esto hemos llegado al final. Gracias Eddie, gracias Martín, gracias Carlita por estar aquí. Les dejo la palabra a ustedes para que puedan despedirse. Eddie. No, nada, gracias infinitas y que esto siga adelante. Gracias amigo Martín. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio del podcast. Gracias amigo, gracias Carlita, Eddie y al resto del equipo, Isa, Ale, Made, gracias por un bonito espacio para poder charlar y nada, ojalá podamos tener otros espacios así. Seguro que nos hemos quedado con ganas, yo al menos me he quedado con ganas de saber de ustedes en realidad. Sí, totalmente. Gracias amigo, ya vamos a tener oportunidad para charlar. Trabajamos en la misma mesa, así que vamos a poder compartir esto. Carlita, muchísimas gracias por unirte a este proyecto. Es la primera vez que estás aquí. Desde mi criterio lo has hecho espectacular. Mil felicidades también por haberte animado a esto. Muchas gracias por estar aquí, Carlita. Gracias a ti, Brandon, Eddie, Martín, y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Para mí igual es súper interesante, como bien decía Brandon, es mi primera experiencia en esto y nada, ha llegado un punto en el que de verdad lo sentí como una conversación así entre nosotros, sin nadie más, así que creo que es un poco la idea, ¿no? Y espero que también lo sientan súper interesante todos. Y antes de cerrar todo, simplemente recordar que el siguiente capítulo es ser estudiante y ser investigador. Tenemos las herramientas necesarias, vamos a ir viendo qué nos dicen los siguientes invitados. Así es, Carlita. Nosotros nos despedimos de este primer episodio, pero nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Así que muchísimas gracias también a ustedes por haber llegado hasta aquí. Un fuerte abrazo de parte de todos los que estamos acá presentes. Hasta la próxima.